Hola a todos, este es el video 3 de la clase 2 y recuerden que lo que estamos haciendo es ajustar una curva a nuestro conjunto de muestras generadas. Ya lo hicimos por dos métodos, ahora vamos a hacerlo por el método simple de mínimos cuadrados de acuerdo a Gauss. Bueno, mínimos cuadrados es algo que la mayoría de nosotros hemos trabajado desde segundo semestre, pero vamos a recordarlo. Entonces, este método de mínimos cuadrados nos permite encontrar una función que describe la correlación que tiene un conjunto de puntos x, y. El objetivo del algoritmo es obtener la relación entre un conjunto de variables independientes x y nuestra variable dependiente y. En este caso se propone una función lineal para describir la correlación. Entonces, nuestra propuesta es f de x y va a ser una b más w por x y, una función lineal, en donde b y w, el bias y el peso, van a ser las variables que van a definir a nuestra función. Es decir, b y w es lo que nosotros tenemos que encontrar. Y con este método simple de mínimos cuadrados vamos a hallar justamente a estos valores óptimos de b y w representadas con el gorrito para estas variables. Bueno, también tenemos que definir un residuo y va a ser la diferencia entre el valor real, es decir, el valor asociado a xy, que es y, y el valor estimado con esta función, que va a ser f de xy. Entonces esa diferencia va a ser definida como un RI. Y el objetivo de mínimos cuadrados es minimizar la suma del cuadrado de estos residuos. Es decir, lo que vamos a minimizar es esta expresión de acá. Bueno, para encontrar los valores óptimos de W y de B, ya no vamos a hacerlo por prueba y error como lo hicimos en los casos pasados. En este caso vamos a obtener las parciales del residuo con respecto a W y con respecto a B. Y entonces vamos a encontrar que la expresión para una W óptima es la que tenemos acá y la expresión para una B óptima es esta de acá. Bueno, en estas fórmulas hay que considerar que esta x y esta y son los promedios de las muestras. Bueno, ahora estas expresiones se van a calcular dentro de esta función mean square error. Aquí lo hacemos paso a pasito, nada más para que se vea más claro, pero por supuesto si ustedes quieren hacer una función e incluso usar alguna librería de Python que ya nos haga mínimos cuadrados, está bien. Bueno, aquí quiero recalcarles algo que no les dije, para los que no tienen mucha experiencia con Python, y es que, por ejemplo, nosotros usamos aquí la librería de NumPy, que como ya les mencioné, a grandes rasgos nos sirve para hacer operaciones con las reglas. Entonces, NumPy es el nombre de la librería, nosotros bien podemos importarlo como NumPy, pero si nosotros la importamos como NumPy, pues entonces cada función que queramos usar hay que llamarla como numpy.min, por ejemplo, para el promedio. Pero lo que muchas veces se acostumbra es importar estas librerías con otro nombre. Entonces en este caso lo que escribiríamos es import numpy as np. Eso significa que siempre que yo me refiera a NumPy, lo puedo hacer como np, y en lugar de tener que escribir NumPy, nada más escribo np y la función que yo quiero usar de NumPy. Y eso sirve para cualquier librería. Okay. Bueno, esa import NumPy ya lo teníamos hasta arriba, solo quería revisar ese punto. Y bueno, vamos a usar algunas funciones útiles de NumPy como min, que nos va a calcular el promedio. Entonces aquí en este paso simplemente estamos calculando los promedios de nuestras muestras en x y nuestras muestras en y. Aquí estamos calculando esto de acá. A cada valor de x le vamos a restar el promedio y a cada valor de y le vamos a restar el promedio. Esto lo tenemos acá. Este squeeze, vamos a ver rápido qué es lo que hace squeeze. Si yo pongo que a es igual a lo que sea, pero está dentro de una regla o una lista o algo. Si nosotros ponemos np.squeeze a,
lo que va a hacer es simplemente quitar eso, si es un arreglo o quitarlo si es una lista, para simplemente dejarnos un numerito. Entonces aquí, como ven, ya no aparecen dentro de una lista, sino ya nada más es un número. Y esto sirve muchas veces porque si estamos operando sobre un arreglo, a lo mejor el resultado que nos tiene que dar es un escalar, pero no se pasa directamente a escalar, sino que se queda como en forma de arreglo con un solo valor. Entonces, para no tener conflictos en operaciones, podemos usar esta función de NumPy, que es squeeze, que simplemente quita las dimensiones que estén de más. Okay. Bueno, entonces por eso se usa este squeeze acá. Bueno, calculamos esto al cuadrado. Y bueno, la suma es correspondiente. El punto es que estamos como desmenuzando aquí cada operación, como calcular primero el promedio, luego hacer la resta de cada elemento de X por su promedio, etcétera, para al final pues llegar a la expresión de nuestra W óptima y nuestra B óptima. Entonces ejecutamos nuestra función y pues una vez definida ya podemos mandarla a llamar para encontrar, dadas nuestras X y nuestras Y, cuál va a ser esa W y esa B óptimas. Y las imprimimos. Y vemos que nuestra W óptima va a ser de 8.07 y nuestra B óptima es de menos 6.37. Y bueno, vamos a graficar la función que se nos genera con esta W y B en particular. Y vemos que pues aquí ya no tenemos que ir probando cada función, sino que simplemente a la primera obtenemos una buena aproximación. Vamos a ver cuál es el error encontrado. Tiene este valor de acá. Y vamos a comparar esta función que acabamos de encontrar con mínimos cuadrados y la que habíamos encontrado con el método de prueba y error. Entonces vemos que están casi en la misma posición, pero sí se alcanza a ver una diferencia, ¿no? Siendo la curva azul la de mínimos cuadrados y la curva rosa, o bueno, color magenta, lo que hicimos a mano. Muy bien, entonces este es el método de mínimos cuadrados. Aquí ya hay un tercer ejercicio propuesto que va a hacer que obtengan los B y W óptimos usando este método de mínimos cuadrados y graficar la función que se genera. Bueno, siempre que grafiquen su función, grafiquen también los puntos, pues para poder comparar qué tan buena fue la aproximación. Aquí ustedes pueden usar la función que tenemos acá, pero como les dije, esta función pues podría ser mejor, por supuesto. Entonces, si ustedes quieren hacer su propia función, adelante. Y si quieren o ya conocen alguna librería de Python que haga mínimos cuadrados, también lo pueden usar. Muy bien, ahora vamos con el último método que vamos a revisar, que es la determinación de una función que describe la correlación entre los datos empleando el método de Newton-Raphson. Bueno, el método de Newton-Raphson se usa para encontrar las raíces de una función real y bueno, se va a partir de la derivada de nuestra función f, a la cual nosotros queremos encontrar sus raíces, y de una adivinanza x0, es decir, nosotros vamos a proponer un valor de x0 en donde creemos que hay una raíz. Y con esta expresión, ese primer valor inicial que nosotros proponemos se va a ir refinando. Y bueno, básicamente lo que hace es que nosotros damos un punto, se va a generar con esta expresión la tangente de la curva que pasa por ese punto, y en donde cruza esa tangente con el eje X va a ser nuestra nueva aproximación. Aquí lo observamos, la primera aproximación, la tangente, la segunda aproximación, traza la tangente, y etcétera. Ustedes pueden revisar aquí más literatura. Y bueno, de este lugar es donde sacamos este GIF. Muy bien, ahora ¿cómo nosotros podemos usarlo para nuestro problema particular? Pues resulta que si nosotros aplicamos este método a nuestra función, a la derivada de nuestra función f, es decir, a f', pues entonces equivale a hallar los mínimos y los máximos de esta función. Que bueno, en nuestro caso particular, pues nos interesa hallar el mínimo, ¿no? Aquí tenemos la función Newton-Raphson,
que justamente va a implementar esta expresión para que nosotros vayamos aproximando el valor de la raíz. Entonces aquí tenemos que dar nosotros la función, la derivada de la función, nuestra primera adivinanza de quién podría ser la raíz, un épsilon que vamos a estar evaluando si un valor es menor que este épsilon, entonces diremos que la precisión es suficientemente buena, y si no, también lo podemos tener con un máximo de iteraciones. Si después de tantas iteraciones no se llegó a un buen resultado, bueno, pues ya, ahí la dejamos. Muy bueno, aquí está la función. Ejecutamos. Y primero vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tener la función p de x igual a x cúbica menos 27 y su correspondiente derivada 3x cuadrada. Aquí recuerden que en algún notebook anterior ya vimos que hay dos maneras de escribir una función. La que más vamos a usar es con esta sintaxis, def, el nombre de la función y lo que hace nuestra función. Pero también podemos usar la palabra clave de Python, lambda, que es exactamente lo mismo, simplemente dada una x, lo que nosotros vamos a calcular es el cubo de esa x y restarle 27, que es exactamente lo que se hace acá, pero con otra notación. Entonces aquí estamos definiendo nuestra función p de x y su correspondiente derivada. Aquí simplemente vamos a graficar nuestra función, tiene esta forma, y vamos a usar Newton-Raphson para hallar sus raíces. Aquí estamos dando p y dp, que es la función y la derivada de la función, que son lo que definimos aquí arriba. 7.5 va a ser nuestra primera adivinanza, que vamos a decir, ok, como que por ahí se ve el 0. Este va a ser el valor que vamos a tomar como una buena precisión. Y este va a ser el número máximo de iteraciones a realizar. Entonces ejecutamos. Y bueno, nos da todo esto. Vemos que la raíz está cerca de este valor. Ahora vamos, esta función simplemente es para graficar la tangente. Estos son los parámetros que hay que darle. Y aquí lo que vamos a hacer es que para cada propuesta de raíz que nos da el método de Newton-Raphson, vamos a graficar la función p y la función, y bueno, la curva tangente a ese punto. Entonces, bueno, todo esto que nos sale es la información que nos da la función de Newton-Raphson. Y aquí tenemos la curva inicial y la tangente para la primera adivinanza. Después, recuerden que lo que pasa es que ahora toma este nuevo valor y vuelve a graficar la tangente y así nos vamos. Ok. Bueno, esto es complicado de ver, así como también vimos en el notebook anterior. Entonces vamos a dejar un ejercicio extra que va a contar como una participación extra, que ustedes hagan una animación en el que en lugar de ver gráfica por gráfica, que es pues no quizá lo más útil, que puedan hacer una animación. Es decir, que tengan algo así. Obviamente en nuestro caso tendríamos nuestra gráfica de P y vamos a ir viendo que la tangente va cambiando, ¿no? O sea, sería como hacer este GIF que tenemos acá. Ay, este no era. No sé si es este. Este GIF que tenemos acá, pero hacerlo con Python nosotros, ¿no? Sería bastante útil. Entonces eso queda como un punto extra. Y bueno, también lo podrían hacer al problema en donde tenemos nuestros puntos. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la aproximación de nuestra función. Entonces también sería bastante más útil que en lugar de ver cuadro por separado, o sea, gráfica por gráfica, podamos ver esa animación. Entonces eso queda como punto extra, bueno, participación extra. Muy bien. Entonces eso es lo que hace Newton-Raphson. Ahora sí vamos a aplicarlo a nuestro problema en particular. En este caso la función sería la derivada del residuo y la derivada pues sería la derivada del residuo. O sea, aquí es donde nosotros vamos a aplicar Newton-Raphson. Ejecutamos
y vemos que nos propone que la raíz sea 8.07. Vamos a graficar aquí nuestra función, que recuerden, como el residuo era una parábola, pues la derivada del residuo es una recta, y si nosotros queremos hacer lo análogo de graficar nuestra función y graficar sus correspondientes tangentes, pues bueno, va a ser la misma, ¿no? Entonces no va a haber diferencia. Entonces realmente no hay mucho chiste aquí porque, bueno. Ok, y pues la comparación al final de los tres métodos que usamos es esta de acá. Aquí estamos especificando la pendiente, la W, que se encontró con cada método. Esto, como lo hicimos a mano, a prueba y error, obtuvimos una W de 6.8. En el método de mínimos cuadrados obtuvimos una W de 8.07, al igual que en el método de Newton-Raphson. Entonces, por supuesto, estos dos métodos pues son más precisos. Digo, a lo mejor pudimos haber hecho que esto fuera mejor, probando más, pero no es el punto, por supuesto. Muy bien, ahora nos pasamos a este notebook, al notebook Newton-Raphson Descent. Bueno, en este notebook abordamos de nuevo el método de Newton-Raphson, que ya dijimos, que es para encontrar las raíces de una función. Para nuestro problema en particular, pues nosotros lo vamos a usar para encontrar el mínimo de la derivada del residuo. Ok, entonces esto es lo que ya vimos, la misma información, el mismo give, la misma función. Y aquí lo vemos con otro ejemplo. Vamos a usar esta función x menos 1 al cuadrado menos 1 y su correspondiente derivada 2 por x menos 1. En este caso las estamos definiendo con lambda. Y vamos a usar Newton-Raphson. Entonces aquí nos dice que la solución se encontró después de 7 iteraciones y la solución aproximada es este valor. De nuevo, aquí tenemos nuestra función para graficar la tangente y aquí vamos a hacer cuadro a cuadro nuestra función y la tangente, cómo va cambiando. De nuevo, aquí por supuesto sería más útil que en lugar de ver cada gráfica por separado, pues podamos tener una animación. Entonces anímense y tengan una participación extra. Y bueno, eso de Newton-Raphson simplemente fue una recapitulación. Y ahora vamos a ver otro algoritmo, que es el algoritmo de Gradient Descent. Bueno, lo van a recordar después de este curso. Entonces, este es un algoritmo de optimización para encontrar el mínimo local de una función diferenciable. Y para encontrar ese mínimo local de la función usando este algoritmo de gradiente descendente, pues se van a tomar pasos proporcionales al negativo del gradiente. Entonces, aquí tienen más información en Wikipedia. Y bueno, aquí está una imagen que nos describe cómo vamos. Empezamos en un punto inicial y vamos a ir avanzando hacia el negativo del gradiente para poder encontrar el mínimo. Ok, entonces aquí lo hacemos igual con una función de ejemplo. Esta de acá. Su correspondiente derivada y aquí implementamos este algoritmo bastante sencillo a primera vista de gradiente descendente. Entonces de nuevo se parte como de una adivinanza y esta adivinanza se va a ir refinando con el valor actual que tiene menos un valor gamma, que en este caso es de 0.01 por la derivada. Entonces aquí este menos pues nos está indicando que nos vamos a ir yendo hacia el negativo de la derivada, ¿no? Ok. Entonces ejecutamos y aquí nos encuentra que el mínimo está en 2. Y podemos graficar. Entonces, de nuevo, aquí está la intuición, ¿no? Nosotros partimos de un valor que proponemos y ese valor siempre se va a mover hacia el negativo de la derivada. Entonces va con pasos de 0.01 por el negativo de la derivada y se va moviendo hasta que encontremos un valor óptimo. En este caso pues es cercano a 2.
Aquí tienen ustedes más referencias en donde pueden revisar este algoritmo de gradient descent. Este sí es bastante importante que lo tengan bien presente. Esto lo vamos a usar mucho. Aquí les dejo también un video de NG donde es bastante claro. Y bueno, regresamos otra vez al método de Newton-Raphson. Aquí solamente vamos a hacer un ejercicio para que vean que con Python ustedes pueden hacer mucho. Entonces recuerden que en sus documentos les dije que tenían un patrón de difracción, que es este archivo XY. Si ustedes lo abren, no es más que un conjunto de dos columnas en donde la primera columna me va a representar el ángulo 2θ y la segunda columna la intensidad que se obtuvo para ese correspondiente ángulo. Entonces lo primero que hacemos aquí es abrir ese archivo XY, leer línea a línea y bueno, guardar la X y la Y en listas que estamos inicializando acá. Ya que las guardamos en listas, las vamos a convertir a arreglos. Y acá pues vamos a graficar ese patrón de difracción. Aquí lo grafico con puntos, pero bien lo podemos hacer con una línea, ¿no? De esta manera. Bueno, así lo voy a dejar. Ahora lo que nosotros queremos es ajustar una curva a uno de estos picos de nuestro patrón de difracción. Entonces lo primero que voy a hacer es fijarme en una región determinada para solo aislar uno de estos picos. Entonces esto se hace aquí. Aquí ya nada más nos fijamos en uno solo de nuestros picos en el patrón de difracción. Y aquí vamos a usar una librería que se llama SciPy. Si ustedes no la tienen, pues primero la van a tener que instalar. Y de esa librería vamos a usar una función que se llama curveFit, que nos sirve para ajustar una curva. Entonces el primer ejemplo es ajustar una curva gaussiana. Entonces usamos esta función de SciPy, curveFit, y ajustamos nuestra gaussiana y graficamos a ver cómo se ve. El ajuste es el azul, entonces no se ve mal. Y ahora vamos a ajustar una curva lorentziana usando la misma función, pero ahora aquí estoy indicando que voy a ajustar la lorentziana que estamos definiendo acá arriba. Y graficamos y vemos que el ajuste es mejor. Bueno, este solo es un ejemplo para que ustedes vean que con Python pueden hacer mucho. Aquí nosotros algunas cositas la hemos hecho muy a mano, pero bueno, es porque vamos empezando. Al final vamos a ver que no vamos a terminar implementando redes únicamente con Python, porque es un poco tedioso, sino que poco a poco nos vamos a ir moviendo a framework o APIs. Y aquí ustedes pueden obtener más información.